Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Montero, soy estudiante de la Maestría de Derechos Humanos, Interculturalidad y Género, y esta es la presentación de mi trabajo número 2 en la materia de Derecho Constitucional Ecuatoriano. Relacione los conocimientos de la materia con lo visto en las clases. Uno de los avances más importantes y grandes de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 fue el reconocimiento de la justicia indígena para resolver conflictos en sus propios territorios, los cuales afectan principios esenciales de estas comunidades, pueblos y nacionalidades, sobre todo los principios de Amayuya, Amaquilla y Amashua y el Reiti-Reinti. Es así que la justicia indígena se refiere a los sistemas legales y procesos judiciales que operan dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades basados en sus propias tradiciones, valores y son llevados a cargo por sus propias autoridades. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 171, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 65, reconocen a las nacionalidades, pueblos y comunidades a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio. Este derecho propio es aquel que nace de sus costumbres y tradiciones, siendo un derecho consuetudinario. El reconocimiento que estableció la Constitución del año 2008 a la autodeterminación de los pueblos, comunidades y nacionalidades da la facultad a las autoridades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales siempre que éstas sean en relación a sus tradiciones ancestrales, en su derecho propio, dentro de su ámbito territorial y que no transgreda los derechos reconocidos en la propia Constitución del Ecuador. Esta justicia indígena suele enfocarse más en la restauración de las relaciones y en la armonía comunitaria que en el castigo individual. Es así que existe un énfasis en la reconciliación, la compensación de la víctima o el servicio comunitario. La sentencia solicitada a analizar establecía que se trataba de una acción extraordinaria de protección presentada por el señor José Correa, gerente general de UNACEM S.A., contra una resolución emitida por la Asamblea de las Comunidades, en la cual se le establecía una serie de sanciones a causa de haber cometido calumnia, conforme a lo determinado por la Asamblea de Comunidades. Estas sanciones eran las siguientes: imponer una sanción económica a José Correa, gerente general de UNACEM S.A., de $1.800.000 por la calumnia que, conforme a la Asamblea de Comunidades, cometió. La siguiente sanción era establecer un castigo consistente a baño en agua fría, desnudo, ortiga, fuete y cargar arena por 2 kilómetros ida y vuelta ante la presencia de la prensa y la televisión. Finalmente, otra de las sanciones establecidas fue el trabajo comunitario por el periodo de 2 años. Si bien estas sanciones iban encaminadas a la finalidad de reconciliación, compensación de la víctima y servicio comunitario, la misma sentencia y lo establecido por el accionante se menciona que una resolución de justicia indígena requiere cumplir con una serie de requisitos esenciales. Entre estos está el que se trate de un conflicto interno entre miembros de la comunidad dentro de su ámbito territorial y que afecte sus valores comunitarios, además de que se adopte en base al derecho propio de la comunidad. La sentencia mencionada de la Corte Constitucional realiza un análisis el cual establece
la aplicabilidad o no de estos requisitos, los cuales ya habían sido mencionados anteriormente en jurisprudencia vinculante de la propia Corte Constitucional. Si bien el análisis central de la sentencia número 1-15-EI/21 no se enfoca únicamente dentro de estos requisitos, sino que analiza otros requisitos como la legitimidad de las autoridades que emitieron la sentencia por medio de justicia indígena, establece que estos requisitos son esenciales, dando una limitación a la aplicabilidad de la justicia indígena. Comente los puntos que le llamaron más la atención con relación a la interculturalidad y la plurinacionalidad. El Ecuador es un estado de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, intercultural, pluricultural y laico. Esto se debe a que en nuestro país coexisten y se relacionan diversas comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales. Entre estas están las comunidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, entre otros. Es así que la coexistencia de estas nacionalidades convierten al Estado ecuatoriano en un Estado plurinacional. Es por este motivo que la organización político-administrativa del Ecuador debe cumplir con los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y en conformidad con los derechos colectivos, los cuales son reconocidos por la propia Constitución y por la normativa internacional. El artículo 57 de la Constitución del Ecuador menciona que el Estado es el ente que debe garantizar la aplicación de los derechos colectivos sin discriminación alguna. Sin embargo, se debe resaltar que si bien puede existir un reconocimiento por parte de la normativa interna e internacional, los individuos que forman parte de las comunidades, pueblos y nacionalidades poseen su derecho consuetudinario y tradicional, es decir, un derecho propio, el mismo que debe ser de la misma forma asistido, respetado, promulgado en cada una de las comunidades y para los ciudadanos que no formamos parte de estas. Esto con la finalidad de precautelar el respeto y cumplimiento ejercicio de estos derechos. Es aquí en donde aparece nuevamente el derecho propio de autodeterminación y la justicia indígena para resolver sus controversias y conflictos. Los principios de interculturalidad y plurinacionalidad son tan esenciales en la Constitución de la República del Ecuador que reconoce en su artículo 2 la importancia de establecer como parte de los idiomas oficiales del Ecuador el quichua, el shuar y el resto de idiomas de los pueblos y nacionalidades ancestrales. El derecho está pegado a la sociedad, razón por la cual, al reconocer que somos un Estado plurinacional e intercultural, es necesario que los derechos que la normativa ordinaria reconoce a la población tenga estos enfoques de interculturalidad. Esto sí ocurre en la normativa de nuestro país, de tal forma que los artículos 27 y 29 de la Constitución establecen la promoción de la educación intercultural. Respecto a la interculturalidad, la sentencia en cuestión reconoce de manera clara que el derecho a la autodeterminación de las comunidades, pueblos y nacionalidades hace referencia a la forma de organización política, económica, social y cultural. Además, esta autodeterminación se debe a la propia interculturalidad, interrelacionando estos dos conceptos. Y esto gracias a los pueblos, nacionalidades y comunidades que coexisten en nuestro territorio ecuatoriano. Es así que la aplicación de este derecho no se puede estancar en el tiempo, sino debe evolucionar y adaptarse. Esto sin descarrilar su base, que es el derecho propio. Analiza críticamente la decisión del caso. La acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena tiene por objeto
controlar la constitucionalidad de las decisiones tomadas por autoridades indígenas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Esto cuando se presenten presuntas violaciones a los derechos constitucionales o decisiones que discriminan a la mujer. Esto quiere decir que si bien la justicia indígena está reconocida por el ordenamiento jurídico interno e internacional, su aplicación y ejercicio debe ser realizado en conformidad con la dignidad humana, los derechos humanos y la norma interna suprema que es la Constitución. Como se pudo evidenciar en la sentencia de la Corte Constitucional analizada, la jurisdicción y el alcance de la justicia indígena a menudo no están claramente definidos en las legislaciones nacionales, lo cual crea tensión en el sistema judicial nacional. Si bien su análisis se centró en la jurisdicción o no de las autoridades para aplicar la justicia indígena al señor Correa, es importante mencionar que ciertamente las sanciones que se establecieron en la resolución de la Asamblea de las Comunidades eran prácticas que evidentemente violaban estándares internacionales de derechos humanos. Por lo cual, existen casos en los cuales se impugnan vía ordinaria una decisión tomada por justicia indígena, siendo necesario un análisis exhaustivo que analice si se cumplen con los requisitos que la jurisprudencia y en ocasiones la normativa ordinaria establece para su aplicación, así como también que no se excedan los límites del respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.